Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y hoy vamos a estar comentando el dato de inflación que salió en Estados Unidos ayer. Fue dentro del estimado, de hecho tanto en IPC como en IPC subyacente fue lo que se estimaba, si no recuerdo mal, 6,5% inflación interanual, bueno, anual en 2022, en el mes de diciembre, y 5,7% de inflación core, ¿no? Core PCI o subyacente. Pero antes de empezar con el podcast, quiero dedicar un minuto, 2 minutos máximo a agradeceros a todos que ayer, bueno, que os habéis preocupado por mí estos días. Ayer puse una story, bueno, llevo como unas semanas un poco enfermo, también anímicamente no estaba muy bien. Bueno, al final, pues cosas que le pasan a todo hijo de vecino y no tiene, y son problemas que al final, pues sí que es cierto que estoy un poco perjudicadillo de salud, pero vamos, que hay gente que está muchísimo peor y no significa nada, ¿no? Pero al final, pues a veces, de vez en cuando te vienes un poquito abajo, llevaba unas semanas así. Y ayer puse una historia de Instagram, que me podéis seguir, por cierto, donde, bueno, pues daba una pequeña explicación de por qué no estaba subiendo tanto contenido estos días, estas semanas a redes. De hecho, en Twitter no he subido casi hilos, newsletters casi no he mandado, podcast creo que este es el segundo que hago en el año, Instagram también pocas historias. Al final he tratado de estar a tope lo máximo, sobre todo en Boring Capital, que al final son los clientes que pues pagan por el servicio, y creo que más o menos lo he conseguido. Pero bueno, ayer digamos que puse la historia un poco, dando explicaciones de esto, y la verdad es que he recibido cientos de mensajes de apoyo, y joder, la verdad es que no soy de emocionarme, pero francamente os agradezco de verdad a todos y cada uno, que más allá de la relación de, oye, pues yo hablo de bolsa y tú me escuchas pues porque te interesan los mercados, y a veces estaremos de acuerdo y a veces no estaremos de acuerdo, pero que más allá de eso haya gente, haya personas que dediquen tiempo a leer mi historia, a responderme en plan, oye tío, cualquier cosa que necesites me dices, o muchas gracias. La verdad es que es algo que me ha llegado al corazón, así os lo digo, aunque suene un poco cursi, os lo digo así. Y muchas gracias a todos. De hecho, ahora acabo de terminar de responder a todos los que me habéis dicho, mandado ánimos, y de verdad, he leído todos los mensajes. Y de hecho me he encontrado hasta mejor. Entonces por eso he dicho, ¿qué cojones? Voy a grabar el podcast hablando de la inflación. Así que de verdad, muchas gracias a todos, chicos. También a aquellos que ahora mismo me estáis escuchando y no te habrás enterado por lo que sea. De verdad, muchas gracias por todo, por estar ahí, por escucharme, por cualquier cosa. Así que dicho esto, y un poquito momento ñoñas aparte, vamos a comentar ya el dato de inflación en Estados Unidos y sobre todo, y más importante, lo que repercute en los mercados financieros. ¿Qué podemos esperar que haga las bolsas en los siguientes meses? Porque para mí este dato de inflación es un antes y un después. En primer lugar, el dato en sí, ya lo hemos comentado, 6,5% IPC normal, se esperaba que fuese del 6,5%, así que exactamente lo estimado. También es menor que en noviembre, es decir, la inflación sigue en esa tendencia bajista que arrancó desde junio. Y en cuanto a la inflación subyacente fue del 6,5%, que es exactamente el 6,5% que se esperaba. Y creo que en noviembre, si no me falla la memoria, fue del 6,7%, es decir, también bajando. Para mí, este dato de inflación confirma que, por supuesto, el pico inflacionario ya lo hemos visto, ya lo hemos dejado atrás, meses atrás. Obviamente, a no ser que ocurra aquí una locura, de que de repente pues haya una guerra o cualquier cosa, pero Dios no quiera, en teoría, en principio, si nada raro pasa, no deberíamos ver más inflación disparada. También este dato nos revela una cosa que más o menos ya sabíamos. Y es que la inflación es mucho más fácil bajarla del 10% al 7%, por ejemplo, que del 6 al 5%. ¿Por qué? Porque cuando la inflación, obviamente la inflación estaba casi al 10%, sobre todo por la energía, ¿vale? Entonces cuando la energía ha remitido, ya dijimos que era lógico y, bueno, iba a ocurrir debido a que pues, cuando las economías entran en recesión, la demanda de petróleo y la demanda de energía es menor, entonces los precios iban a caer. Una vez han caído ya los precios de la energía, las inflaciones digamos que ya están
entre comillas, tocando lo que es los bienes de consumo normales, ¿vale? Para que me entendáis. Aquí hay un problema, y es que, si nos fijamos, es muy complejo bajar la inflación del 6% al 5%. No es imposible, por supuesto que no, pero es más difícil que bajarla del 10 al 7%. ¿Por qué? Porque, vamos a poner un ejemplo. Imagínate la verdulería de tu barrio. La verdulería de tu barrio ha puesto los calabacines de 1 euro a 2 euros. Me lo invento, por la inflación, porque le han subido los costes o lo que sea. Vale, ahora que, digamos, la energía ha bajado y él ya tiene menos costes por energía, pero ¿tú crees que realmente tu verdurero, en la verdulería de tu barrio, va a volver a bajar el calabacín de 2 euros a 1? Si él ha observado que se vende igual. No. O por norma general no va a ocurrir esto. Pues lo mismo que ocurre en esta verdulería que nos hemos inventado, ocurre en supermercados, ocurre en carpinterías, bueno, pues prácticamente muchísimos comercios. ¿Qué han subido los precios? En restaurantes, por ejemplo, suben los precios debido a que la luz les cuesta más, etcétera, y ahora que la luz baja, pues no los van a bajar. Entonces, esto no es que sea malo, ni que sean personas malas ni malvadas. No, al revés. O sea, una persona que tiene un negocio quiere ganar dinero, y si quiere ganar más dinero, pues que lo gane. Esto simplemente es comportamiento normal del ser humano. Y esta es la razón por la cual cuesta bajar una inflación así. Entonces, muchos informes que leo de no, a ver, si hemos bajado del 10% al 6% en 4 meses, vamos a bajar en otros 4 meses al 2%. No, ¿vale? Son cosas diferentes, eso quiero dejarlo claro. Pero para mí este dato de inflación es un antes y un después, porque creo que a partir de ahora, y creo que en 2023, la bolsa ya no va a esperar tanto el dato de inflación. Quiero decir, el dato de IPC ya no va a ser el más importante del mes. Ya veíamos que en 2022... y al final de 2021 también, pero sobre todo en 2022, el dato del mes era el IPC. O sea, lo que dijese el IPC iba a misa. Ahora creo que los focos están más en las decisiones de tipos de interés de la Fed. Porque el mercado ya entiende que la inflación está de bajada y que, bueno, pues aunque hemos comentado que es más complejo bajarla, cuando tú mantienes los tipos de interés altos, al final la economía se enfría, la demanda se enfría y la inflación baja. Esto es así. Entonces, eventualmente ocurrirá, y la pregunta que se hace el mercado es ¿hasta cuánto subirán los tipos de interés y durante cuánto tiempo estarán subidos? Y aquí se abre un debate extenso. El mercado actualmente, viendo los futuros, actualmente descuenta que los tipos de interés se van a subir 30 puntos básicos adicionales en la reunión del 1 de febrero. Esto es lo que el mercado descuenta, lo que está priced en el S&P 500, por ejemplo. No es lo que va a ocurrir, o sí, quiero decir, todavía no se sabe. Pues eso, descuenta una subida de 30 puntos básicos adicionales en el S&P 500 y esto es importante, bueno, un techo inflacionario un techo de tipos de interés del 5%, esto ya lo sabíamos, esto incluso lo ha confirmado la Fed, pero es que el mercado también, en su gran mayoría, con un 80% de probabilidad, está descontando que a finales de 2023 van a empezar a bajar tipos de interés. Es decir, se va a producir el Fed Pivot. Y esto es algo que la Fed no ha confirmado. De hecho, las últimas declaraciones que tenemos de la Fed dicen exactamente lo contrario, que en 2023 no van a bajar los tipos de interés. Entonces me dirás, oye Arnau, pero ¿cómo carajo puede ser posible que el mercado descuente algo que la Fed ya ha negado que va a ocurrir? Bueno, es cierto que lo ha negado, pero tenemos que entender que la Fed dice muchas cosas, pero luego hace muchas otras. Desde 2020, que subió Jerome Powell desde 2020, sí, desde 2016, que ganó Trump y pusieron a Jerome Powell al mando, bueno, pues la Fed al final hace lo que quiere. O sea, tú puedes decir A, pero si la situación luego te presiona a hacer B, vas a hacer B. Por eso es que el mercado descuenta un escenario que a priori está descartado por la Fed. Bien, entonces aquí se abre el debate. ¿Qué va a ocurrir? ¿Lo que dice la Fed a día de hoy o lo que descuenta el mercado? Bueno, pues está claro que dependiendo de lo que ocurra finalmente, el mercado se irá para arriba o para abajo. Si ocurre lo que dice la Fed estrictamente, de que los tipos de interés no se van a bajar en 2023, posiblemente este año no veamos máximos todavía. Pero ojo, que si ocurre lo contrario y el Fed Pivot, que ocurre, por ejemplo, en el último trimestre del año, es posible que los mercados incluso lleguen a batir máximos históricos o a tener un buen rally. Ahí ya no me atrevo a decir. Y me preguntarás, oye Arnau, ¿y cuál es tu opinión? ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Bueno, pues obviamente sin significar esto otra cosa más que una opinión, que es mi opinión a día de hoy, que puede cambiar mañana y que al final hay que operar en bolsa
no con opiniones, sino con hechos. Importante. Pero mi opinión personal, si me pones una pistola, es que van a bajar los tipos de interés a finales de 2023. Yo creo que la Fed, también presionada porque recordemos que en 2024 son las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden es un presidente, sí que es cierto que el gobierno, ¿no? El poder ejecutivo no está, en teoría, apareado con la Reserva Federal, pero bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Pero bueno, en 2024, sabiendo que tenemos elecciones generales y Joe Biden no es el presidente con más popularidad de la historia, podría ser un argumento para pensar que la Fed quiera bajar los tipos de interés, que ya sabéis que bajar los tipos de interés significa que la gente que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, hipotecas variables, pues pague menos. Eso al final pues se nota más. Pagas menos de hipoteca variable, pagas menos de interés de tarjeta de crédito, o pagas menos, las empresas pagan menos de intereses de préstamo variables y pues consumen más. Entonces la economía digamos que funciona mejor, ¿vale? Lógico. Entonces es posible que la Fed, bien llegado pues a ver, voy a decir un mes, pero ya sabéis que esto con pinzas. Bien llegado a septiembre, octubre de 2023, vea la inflación sobre el 4%, entre el 4 y el 5%, incluso un poquito menor, y diga, bueno, a ver, tenemos los tipos al 5, vamos a bajar los tipos, me lo invento al 3, no lo sé, es un ejemplo, y al menos pues fomentamos un poquito la vuelta de puesta en marcha de la economía. Y pues así, pues aparte de salvar un poco la papeleta electoral o intentarlo, pues también fomentas la economía, obviamente los mercados de valores irán mejor y pues eso, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Al final todo dirá, pero bueno chicos, en resumen, lo que quiero que os quedéis en este podcast es que ya no hay que estar, obviamente hay que echarle un vistazo, pero no hay que estar tan encima del IPC, sino que hay que estar más sobre lo que vaya diciendo la Fed, porque va a ser mucho más importante este año. Y en cuanto a sectores o así empresas, Arnau, dime una empresa, un sector que estéis mirando en Boring Capital, bla, bla, bla. Pues actualmente, chicos, estamos haciendo swing a tope, swing trade, tenemos... cerramos no sé si fue esta semana. Esta semana cerramos nuestra operación en Nike con un 4,3% de rentabilidad, justo antes del dato IPC, ya sabéis que tampoco hay que jugar a la ruleta. Así que bien, seguimos con nuestra racha, ya son 3 meses seguidos sin perder ninguna operación. De verdad que obviamente también es gracias al equipo de Boring Capital, que muchas veces yo propongo alguna idea de inversión o algo y me dicen, oye, ¿y esta mierda qué es? ¿No? Obviamente, pero es cierto que estoy muy orgulloso del trabajo que estamos logrando y que si quieres hacerte cliente, por supuesto, te dejo el enlace en las notas del episodio o en boringcapital.net. Así que os dejo, chicos, escuchando la sesión de Shakira contra Piqué, que ya sé que está ahora muy de moda, ya me callo y nada, espero que os haya gustado el podcast y muchas gracias. Chao.